Yo estaba parado bajo la sombra de la Torre Eiffel, observando cómo la luz del sol de la tarde se reflejaba en su estructura de hierro, creando patrones dorados que bailaban sobre el pavimento mojado por la lluvia matutina. Los turistas se agolpaban a mi alrededor, tomando selfies y riendo, ajenos a la tormenta que estaba por desatarse en mi vida. Mi teléfono vibró en el bolsillo de mi chaqueta. Número desconocido, pero algo en mi interior me dijo que debía contestar. Hola, cariño, vino su voz, dulce como la miel, pero distante, como si estuviera hablando desde otro universo completamente diferente. Me alejé instintivamente de los turistas que me rodeaban, buscando un espacio más privado junto a una de las columnas de hierro. Sentí como mi corazón se apretaba repentinamente en mi pecho, como si una mano invisible lo estuviera exprimiendo. Amelia, respondí con cautela, mi voz apenas un susurro entre el ruido de la multitud parisina. Ella suspiró dramáticamente, como si fuera ella la que llevaba todo el peso del mundo sobre sus hombros delicados. Ese suspiro que yo había escuchado 1000 veces antes, generalmente cuando no conseguía lo que quería en alguna tienda de diseñadores. Entonces vendí la casa de campo, dijo con una casualidad que me heló la sangre. Silencio absoluto. Mi mente se quedó completamente en blanco por un momento interminable. El ruido de París se desvaneció hasta convertirse en un zumbido lejano. ¿Qué? Repetí, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar, convencido de que había malinterpretado sus palabras. Ya está hecho, se fue. 1 millón en efectivo transferido a mi cuenta esta mañana temprano, continuó ella, como si estuviera hablando del clima o de qué había desayunado. Me quedé completamente congelado en el lugar donde estaba. Mis piernas se debilitaron y sentí como si el suelo de adoquines se moviera bajo mis pies, como si París entera estuviera temblando. La casa de campo, el legado sagrado de mi familia, valorada en al menos 9 millones de dólares, incluso en el peor de los mercados inmobiliarios. 5 generaciones de sudor, lágrimas, sangre y historia contenida en esas paredes de piedra centenarias que habían resistido guerras, depresiones económicas y el paso implacable del tiempo. Y ella la vendió como si fuera un auto viejo y oxidado del que estaba cansada de ver ocupando espacio en el garaje, como si fuera basura que necesitaba ser desechada. ¿Por qué harías algo así? Logré preguntar finalmente, aunque mi voz sonaba lejana y extraña incluso para mí mismo, como si viniera de otra persona completamente diferente. Porque Trevor necesitaba capital urgente, me interrumpió ella sin la más mínima duda o vacilación en su voz. Para su startup. Es una oportunidad increíble y creo en él completamente, ¿sabes? Tiene un potencial enorme. Trevor, su supuesto amigo. El mismo hombre sobre el que ella me decía constantemente que yo estaba siendo paranoico y celoso sin razón. El mismo que nunca hacía contacto visual directo conmigo en las fiestas, siempre mirando hacia otro lado cuando yo entraba en una habitación. El mismo que ella juró solemnemente que era como un primo lejano, familia prácticamente, cuando los atrapé enviándose mensajes de texto a las 2 de la madrugada mientras ella estaba acostada a mi lado en nuestra cama. ¿Acabas de darle todo nuestro patrimonio?, pregunté, sintiendo cómo la incredulidad se mezclaba con algo más oscuro y primitivo en mi interior, una rabia fría que comenzaba a hervir. Ella se rió. Se rió con esa risa cristalina que yo solía encontrar absolutamente encantadora cuando nos conocimos, pero que ahora sonaba completamente hueca, cruel y calculada. Él lo necesitaba más que tú, obviamente. Ya eres rico. Tienes inversiones por todas partes. Te recuperarás sin problemas. Siempre lo haces. Algo se rompió dentro de mi pecho en ese preciso momento. No fue rabia explosiva, no fue tristeza devastadora, fue claridad absoluta y cristalina. Una comprensión súbita, como un relámpago iluminando la oscuridad, de quién era realmente la persona con la que me había casado hace 5 años en aquella ceremonia perfecta que costó más de $200,000. ¿Dónde estás ahora mismo?, pregunté con una calma que me sorprendió profundamente incluso a mí mismo, una calma que provenía de algún lugar profundo y antiguo dentro de mí. En casa de Trevor. Estamos celebrando con algunos amigos inversionistas. De todos modos lo averiguarás pronto de una forma u otra. Solo no vengas a casa enojado haciendo una escena, ¿está bien? Ya sabes cómo te pones cuando estás molesto. Y luego colgó sin más, así como así, dejándome con el teléfono pegado a mi oreja y el sonido del tono de llamada finalizada resonando en mi cabeza. Me quedé allí parado como una estatua, completamente inmóvil, rodeado de turistas que tomaban fotos entusiastas y reían despreocupadamente, pero yo era un fantasma entre ellos, invisible y aislado. No estaba roto en 1000 pedazos como probablemente ella esperaba, estaba despierto, completamente despierto por primera vez en años, quizás por primera vez en toda mi vida adulta. Y mientras me volteaba lentamente hacia el horizonte parisino, observando cómo las luces de la ciudad comenzaban a encenderse con el atardecer, hice un voto silencioso pero férreo que resonó en lo más profundo de mi ser y en cada fibra de mi cuerpo. Ella no tenía la más mínima idea de lo que acababa de vender, porque la casa de campo que legalmente vendió con documentos falsificados ni siquiera era mía para perder. Era algo mucho más complejo, mucho más protegido de lo que su mente superficial podría haber imaginado jamás. Aterricé en el aeropuerto de Austin, Texas, a la mañana siguiente después de un vuelo nocturno en el que no pude dormir ni un solo
solo minuto. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro sonriente mientras me traicionaba. No la llamé desde el avión, no le envié ningún mensaje. Ni siquiera dejé que las ruedas del avión dejaran de girar completamente en la pista antes de abrir mi computadora portátil y comenzar la auditoría financiera y legal completa que había estado planeando mentalmente durante todo el vuelo transatlántico. Aquí está lo que Amelia nunca entendió en todos nuestros años juntos. Nunca se molestó en comprender porque siempre asumió que lo sabía todo. Puede que haya construido mi riqueza personal en silencio y discreción. Algunas inversiones estratégicas en startups tecnológicas aquí, un par de propiedades inmobiliarias cuidadosamente renovadas y vendidas con ganancias sustanciales allá. Pero la casa de campo, esa propiedad específica, no era simplemente un activo matrimonial compartido como ella ingenuamente asumió. Estaba meticulosamente protegida en un fideicomiso irrevocable. El fideicomiso que mi abuelo estableció décadas atrás, transmitido directamente a mí bajo condiciones extremadamente estrictas y específicas que habían sido redactadas por los mejores abogados especializados en derecho de sucesiones del Estado. La escritura de la propiedad estaba protegida por múltiples capas de estructuración legal extraordinariamente compleja y enmascaramiento mediante varias sociedades de responsabilidad limitada interconectadas que formaban una red casi impenetrable. Mi abuelo había sido un hombre brillante y desconfiado, alguien que había aprendido las lecciones más duras de la vida de la manera más difícil posible. Ella nunca se molestó en leer ni una sola página de la documentación legal que le presenté cuando nos casamos. Diablos, nunca preguntó siquiera sobre los detalles, asumiendo arrogantemente que todo lo que veía automáticamente le pertenecía por derecho matrimonial. Simplemente asumió ciegamente que porque vivíamos allí durante los fines de semana y vacaciones, o porque yo generosamente le permitía organizar sus elaborados eventos benéficos en el jardín de rosas perfectamente cuidado y mantener su costosa colección de vinos, importados en la bodega climatizada del ala trasera de la mansión, que la propiedad era nuestra en partes iguales, que nos pertenecía a ambos por igual según las leyes de propiedad comunitaria del Estado. ¡Qué equivocada estaba! ¡Qué terriblemente y completamente equivocada! Entonces, cuando ella deliberadamente falsificó mi firma en los documentos de transferencia de propiedad y se la vendió a un comprador ansioso, desesperado y evidentemente poco profesional que no hizo su debida diligencia legal básica antes de transferir el dinero, no solo cometió fraude federal de primer grado, activó automáticamente una cláusula específica y poderosamente vinculante del fideicomiso que mi abuelo había diseñado precisamente para este tipo de situación exacta. Verás, el fideicomiso de mi abuelo tenía un disparador de respaldo cuidadosamente diseñado y meticulosamente redactado que había sido pensado con décadas de anticipación. Si la propiedad protegida se transfiere de cualquier manera fraudulenta, ilegal o sin el consentimiento explícito, documentado y notarizado del actual titular legítimo del título de propiedad, todas las cuentas bancarias asociadas y los activos financieros controlados conjuntamente por socios o cónyuges deben congelarse automáticamente de inmediato, pendiente de una investigación exhaustiva y completa. En términos absolutamente simples que hasta un niño podría entender, yo podía congelar instantáneamente cada cuenta bancaria conjunta que tuviera su nombre impreso en los documentos. Y eso fue exactamente lo que hice sin la más mínima vacilación o remordimiento. Mientras ella estaba brindando con champán francés caro y celebrando efusivamente el nuevo imperio empresarial de Trevor con inversionistas potenciales en un salón de hotel de lujo, yo estaba sentado en la oficina de mi abogado al teléfono con mi equipo legal de anulación ejecutiva de cláusula de fideicomiso 14B, retención financiera total y completa sobre todas las cuentas a nombre de Amelia Catherine Kensington. Efectivo inmediatamente, sin excepciones. No preguntaron por qué ni cuestionaron mi decisión. Lo sabían perfectamente. Habían visto esta cláusula específica escrita prácticamente en sangre años atrás por un hombre que había sobrevivido exitosamente a 2 divorcios extremadamente conflictivos y costosos, un elaborado esquema Ponzi que casi lo arruina y un escándalo político que amenazó con destruir el nombre de la familia para siempre. Para el mediodía de ese mismo día, los fondos de celebración que ella había transferido confiadamente a la cuenta comercial recién abierta de Trevor regresaron automáticamente, marcados con alertas rojas de fraude y completamente bloqueados por el sistema bancario federal. Ella tenía una copa de champán Moet and Chandon en su mano perfectamente manicurada, pensando ingenuamente que estaba construyendo un imperio financiero desde cero, sin darse cuenta ni por un segundo de que el suelo bajo sus pies de diseñador ya se estaba desmoronando rápidamente como arena movediza. Esa noche oscura y silenciosa, conduje solo hasta la propiedad y me detuve frente a las imponentes puertas de hierro forjado de la casa de campo, todavía completamente y legalmente mía según todos los documentos oficiales registrados en el condado, y simplemente me quedé mirando en silencio las luces cálidas que brillaban desde las ventanas. Ella no tenía la más remota idea de lo que había desencadenado, pero en exactamente 48 horas, absolutamente todo
todos lo sabrían. La verdad saldría a la luz como el sol sale cada mañana, inevitable e implacable. Trevor Anderson pensaba genuinamente que era un genio de las finanzas modernas, un verdadero visionario empresarial del siglo XXI. El hombre se pavoneaba como un gallo orgulloso por el elegante salón de banquetes con pisos de mármol italiano importado del Hotel Fairmont del centro de Austin, sonriéndole a Amelia, como si ella acabara de entregarle personalmente las llaves doradas de Roma, el poder absoluto sobre un imperio. Era su muy publicitada fiesta de lanzamiento oficial. Champán cristal importado directamente de Francia, influencers de Instagram cuidadosamente seleccionados con millones de seguidores, una banda de jazz en vivo tocando estándares clásicos y gráficos, financieros profesionalmente diseñados proyectados en pantallas gigantes sobre una prometedora startup de bienes raíces de lujo que supuestamente revolucionaría toda la industria. Todo el elaborado espectáculo estaba siendo financiado por lo que ellos creían, ingenuamente, que era $1 millón limpios en ganancias sucias provenientes directamente de la casa histórica que ella había robado descaradamente de mi familia. Pero lo que Trevor no sabía en absoluto, lo que ninguno de los dos sabía porque estaban demasiado cegados por su propia codicia y arrogancia, era que los fondos ya habían rebotado automáticamente al banco original. La cuenta de inversionista corporativa que estaban mostrando con tanto orgullo a los capitalistas de riesgo estaba completamente congelada y marcada. Su elaborada presentación de dinero inicial para impresionar a los capitalistas de riesgo potenciales estaba construida sobre aire, sobre promesas vacías y números falsos. Y los compradores ingenuos que honestamente pensaban que ahora eran los orgullosos propietarios legales de mi histórica casa de campo familiar habían sido notificados oficialmente con un cese y desista legal redactado agresivamente, solo 3 horas antes del inicio de la fiesta. No arruiné la fiesta personalmente haciendo una entrada dramática. No necesitaba hacerlo en absoluto, porque justo cuando Amelia se levantó elegantemente en el escenario iluminado para brindar emocionadamente por su supuesto audaz salto hacia el futuro financiero brillante, un empleado nervioso del hotel caminó rápida y discretamente hacia el escenario, inclinándose para susurrarle algo urgente directamente al oído. Ella hizo una pausa notable en medio de su discurso preparado. Su sonrisa perfectamente practicada vaciló visiblemente y comenzó a deshacerse en los bordes. Luego, de repente y sin previo aviso, su teléfono móvil comenzó a iluminarse frenéticamente sobre la mesa. Un mensaje de texto, luego 10 más, luego 20, luego 50. Notificaciones bancarias urgentes, transacciones declinadas, alertas automáticas de posible fraude, un correo electrónico marcado como alta prioridad del registrador oficial de títulos del condado, múltiples avisos legales formales de mis abogados corporativos. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente bajo las luces brillantes del escenario. Trevor se inclinó rápidamente hacia ella desde su asiento en la primera fila, susurrando con urgencia creciente y pánico apenas contenido. ¿Qué demonios está pasando aquí? Ella no respondió inmediatamente, su boca se abrió pero ninguna palabra salió. Simplemente dejó caer la copa de champán cristalino que sostenía. Se hizo añicos espectacularmente contra el suelo de mármol, el sonido resonando por todo el salón, ahora completamente silencioso. Luego vino la llamada automática del banco principal, que ella accidentalmente puso en altavoz en su confusión y pánico, permitiendo que todos en el salón escucharan cada palabra devastadora. Debido a una anulación de emergencia crítica activada por el protocolo específico de Fideicomiso 14B, absolutamente todos los fondos asociados con esta cuenta han sido bloqueados indefinidamente pendiente de una investigación federal completa de fraude financiero. Por favor, asesore inmediatamente a su consejo legal que no intente realizar más transferencias de ningún tipo. Esta decisión es completamente definitiva y no puede ser apelada. Silencio absoluto y sepulcral invadió el salón. Podías literalmente escuchar cómo el aliento colectivo abandonaba la habitación llena de invitados ahora incómodos. La mandíbula de Trevor se apretó dolorosamente, su rostro enrojeciendo. Su propio teléfono comenzó a vibrar insistentemente en su bolsillo. Sacó el dispositivo con manos temblorosas. El siguiente correo electrónico en su bandeja de entrada tenía el título completamente devastador: fondos completamente revertidos, asociación comercial permanentemente anulada, investigación criminal pendiente. Y así, en cuestión de segundos, su supuesto imperio construido meticulosamente sobre arena húmeda se derrumbó espectacularmente ante sus propios ojos y los de todos sus invitados. Se volvió bruscamente hacia Amelia con los ojos muy abiertos, llenos de pánico genuino y rabia apenas contenida. ¿Qué carajo hiciste exactamente? Su boca se abrió y cerró repetidamente como un pez fuera del agua,
pero no salió ningún sonido coherente de sus labios perfectamente pintados. Mientras tanto, en ese mismo momento, yo estaba cómodamente sentado en mi auto al otro lado de la calle del hotel, motor apagado. La ventana del conductor estaba ligeramente bajada para dejar entrar el aire fresco de la noche texana, observando con fascinación clínica cómo la celebración brillante y pretenciosa implosionaba dramáticamente desde mi posición segura en la distancia. Una satisfacción profunda y tranquila me invadía lentamente. No era rabia explosiva, no era jactancia infantil, era justicia pura y simple. El universo corrigiendo un error fundamental. 2 días completos después de que la fiesta colapsara tan espectacularmente, Amelia fue finalmente notificada de manera formal y oficial, esta vez no con una simple advertencia amistosa, no con una conferencia condescendiente de sus propios abogados incompetentes, sino con una demanda legal completa y exhaustiva de 60 páginas. Los cargos eran extensos y devastadores. Fraude en primer grado, falsificación deliberada de documentos oficiales, violación múltiple de las leyes federales estrictas de transferencia electrónica, incumplimiento grave de responsabilidad fiduciaria, intento calculado de apropiación indebida de activos generacionales protegidos, y adjunto formalmente a todo ese paquete legal demoledor, una remisión criminal oficial al fiscal federal del distrito. No necesitaba presentar los cargos personalmente, ni involucrarme emocionalmente. El fideicomiso lo hizo automáticamente por mí, según sus términos establecidos. Esa es precisamente la belleza extraordinaria de la planificación inteligente de legado a largo plazo realizada por expertos. La venganza no es solamente emocional y reactiva, es completamente institucional y sistemática. Ella pensó equivocadamente que era solo una disputa matrimonial típica, que eventualmente se resolvería. No se dio cuenta hasta demasiado tarde de que había intentado robarle descaradamente a una entidad legal más antigua, más poderosa y mucho mejor protegida que nuestro matrimonio relativamente joven. En la sala del tribunal del condado fue absolutamente brutal presenciar su humillación. El juez, un hombre mayor de 60 años con décadas de experiencia, no se divirtió ni remotamente con su defensa patética y poco convincente de honestamente no sabía lo que estaba haciendo, especialmente cuando nosotros reprodujimos dramáticamente la grabación de audio digital completa de la llamada telefónica incriminatoria que ella le hizo a Trevor 3 días antes de ejecutar el fraude. Él nunca realmente mira con atención los documentos complicados de escritura. Simplemente firmaré rápidamente en su lugar. Moveré el dinero lo más rápido posible antes de que se dé cuenta. Y para cuando finalmente aterrice de regreso desde París, nosotros ya estaremos cómodamente instalados en Madrid disfrutando de la vida. Honestamente es del tipo que lo resuelve después de que ya pasó todo. Un completo pusilánime que nunca se defiende. Varios miembros de la sala del tribunal se rieron abiertamente ante su arrogancia capturada en audio. El juez definitivamente no lo hizo. Su expresión se volvió aún más seria y severa. El abogado defensor carísimo de Amelia, que probablemente le estaba cobrando $500 por hora, intentó desesperadamente argumentar con poca convicción que su clienta había sido emocionalmente manipulada y psicológicamente coaccionada para tomar estas terribles decisiones por su nuevo compañero romántico aprovechador, pero Trevor ya había abandonado completamente el barco que se hundía rápidamente. La había dejado como un fantasma digital, eliminó permanentemente todas sus redes sociales, borró toda evidencia de su existencia en línea y salió apresuradamente del país exactamente 2 días antes de que comenzara oficialmente el juicio. Cuando la Fiscalía Estatal reprodujo metódicamente el video de seguridad del aeropuerto mostrándolo, a él abordando solo un jet privado internacional con solamente 2 maletas grandes y absolutamente ningún vuelo de regreso reservado en el sistema, el rostro cuidadosamente maquillado de Amelia se desmoronó completamente y finalmente ante la cámara del tribunal. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, arruinando su maquillaje perfecto. Luego vino finalmente el fallo oficial y vinculante del juez. La transferencia fraudulenta de propiedad completamente anulada y revertida. La supuesta inversión comercial de Trevor oficialmente incautada por el Estado. Todas las cuentas bancarias personales de Amelia sistemáticamente liquidadas para pagar los crecientes honorarios legales y las multas federales sustanciales. Su pasaporte estadounidense oficialmente entregado a las autoridades. Su marca personal de bienes raíces que había estado construyendo durante años, completamente disuelta por orden judicial directa. El juez hizo una pausa dramática antes de concluir su veredicto final. Este definitivamente no es un caso simple de una mujer que busca legítimamente independencia financiera o empoderamiento personal. Este es claramente un caso de fraude deliberado y calculado contra un hombre que no mostró absolutamente nada más que confianza ciega y amor incondicional. Esta corte falla completamente a favor del demandante en todos los aspectos. Luego se volvió directamente hacia ella con una mirada severa. No solo perdió una casa valiosa, señora Kensington, perdió su máscara de respetabilidad. Afuera del edificio del juzgado, bajo el sol implacable de Texas, un periodista local persistente me persiguió hasta mi auto y preguntó directamente si me sentía personalmente reivindicado
impactado por el veredicto. Solo dije tranquilamente, mirándolo directamente a los ojos. Ella vendió algo que nunca le pertenece más que a mi familia, y en el proceso perdió absolutamente todo lo que sí le pertenecía legítimamente. 6 meses completos después de que todo terminara oficialmente, estaba parado reflexivamente en el amplio camino de entrada de grava de mi casa de campo en una tarde perfecta de primavera, la real y auténtica. No la modesta casa de huéspedes que ella intentó vender fraudulentamente a compradores ingenuos, no el viejo granero histórico orientado hacia el oeste que necesitaba reparaciones, sino la casa principal impresionante, la verdadera joya de la corona resplandeciente de la finca rural de 120 acres que mi abuelo construyó literalmente con sus propias manos callosas durante décadas de trabajo duro. La casa que Amelia nunca realmente comprendió en toda su profundidad e importancia histórica. Para ella, superficialmente, era simplemente dinero viejo y polvoriento, una reliquia anticuada del pasado. Para mí, profundamente, era legado vivo y respirante. Era historia familiar tangible, donde mi padre pacientemente me enseñó exactamente cómo plantar hileras perfectas de maíz en primavera, donde mi madre amorosamente servía sidra caliente especiada en invierno junto al fuego crepitante de la chimenea de piedra, donde mi perro labrador retriever de infancia estaba enterrado respetuosamente bajo el majestuoso roble centenario junto a la línea de la cerca norte. Ahora las imponentes puertas de entrada tenían una nueva cerradura electrónica de alta seguridad, una que ella nunca podría romper, manipular o traspasar de nuevo, sin importar cuánto lo intentara. El polvo legal finalmente se había asentado completamente después de meses de procedimientos. Amelia había aceptado reluctantemente el acuerdo de divorcio final, o más precisamente lo que quedaba miserablemente de él después de pagar a todos los abogados involucrados. Sin tiempo real en la cárcel federal, pero con bancarrota personal absoluta. Sin prohibición permanente de viajar internacionalmente, pero con una reputación profesional completamente destruida en la industria. Sin historia de amor de cuento de hadas con Trevor como había soñado. Él ahora se escondía patéticamente en Belice, un país sin tratado de extradición, después de que su prometedora startup colapsara estrepitosamente bajo el intenso escrutinio federal y las investigaciones criminales. Ella intentó enviarme un último mensaje de texto desesperado una tarde. Honestamente no quise perder absolutamente todo así. ¿Podemos tal vez hablar civilizadamente como adultos? No respondí a su mensaje. Ni siquiera lo consideré por un segundo. En cambio, caminé tranquilamente por toda mi casa completamente descalzo, sintiendo la calidez de la madera bajo mis pies. Sin traje formal de abogado, sin abogados corporativos presentes, sin tensión palpable en el aire, solo pisos de madera noble pulida y silencio profundamente reconfortante. En el estudio revestido de madera, coloqué cuidadosamente la pieza final y simbólica de este largo y agotador viaje emocional. Una foto profesionalmente enmarcada de Amelia y Trevor, sonriendo falsamente en su elaborada fiesta de lanzamiento ahora infame, colocada justo al lado del documento judicial oficial que declaraba formalmente la venta completamente nula y sin ningún efecto legal. Debajo de ambos documentos, mandé instalar una pequeña placa de bronce grabada que decía simplemente, pero poderosamente, construido sobre mentiras, borrado permanentemente por la verdad. Afuera en el amplio porche delantero, observé pacientemente cómo el sol salía lentamente sobre los campos verdes. La casa de campo histórica brillaba dorada bajo los primeros rayos cálidos del amanecer tejano, sin ruido perturbador, sin mentiras venenosas flotando en el aire, solo paz profunda y duradera. Ya no estaba enojado en absoluto, no estaba desconsolado ni deprimido, no estaba victorioso ni vengativo, estaba genuinamente libre, libre de cadenas que ni siquiera sabía que había estado llevando durante años. Cerré y aseguré la puerta principal sólida detrás de mí, la cerradura final y simbólica, y conduje tranquilamente para reunirme con mi arquitecto de confianza en la ciudad. Era finalmente hora de romper tierra ceremonialmente en algo completamente nuevo, algo totalmente intocado por la traición pasada, una nueva casa de campo moderna pero respetuosa, un nuevo legado familiar para las generaciones futuras. Esta vez construida no solamente sobre tierra heredada, sino sobre sabiduría duramente ganada a través del sufrimiento. La gente ingenua siempre asume automáticamente que la venganza verdadera termina dramáticamente en las ruidosas salas de los tribunales, en peleas a gritos llenas de acusaciones mutuas o en cuentas bancarias completamente vacías y devastadas. Pero la venganza real y verdadera, la que realmente importa profundamente, termina en silencio absoluto. En los momentos tranquilos y reflexivos después de que el fuego destructivo finalmente se apaga, cuando te das cuenta claramente de que no solo
ganaste técnicamente la batalla legal, sino que escapaste completamente ileso. Te liberaste permanentemente de las cadenas emocionales que ni siquiera sabías conscientemente que llevabas arrastrando durante tanto tiempo. Amelia pensó superficialmente que vendió una simple casa de campo costosa. Lo que realmente regaló para siempre fue su última oportunidad real de decencia humana básica, su último puente frágil de regreso hacia alguien que una vez habría hecho literalmente cualquier cosa por ella sin pensarlo dos veces. No solo vendió descuidadamente una propiedad inmobiliaria valiosa, subastó completamente la confianza construida durante años, el respeto mutuo ganado con esfuerzo y los lazos familiares por un hombre que desapareció cobardemente en el momento exacto en que el efectivo se secó. Esa es la verdad fundamental sobre la traición profunda. Es ensordecedoramente ruidosa al principio, completamente abrumadora incluso, luego se vuelve absolutamente silenciosa como una tumba. Ahora finalmente no reviso obsesivamente sus mensajes pasados buscando señales. No reproduzco constantemente lo que dijo en mi mente torturada. No me importa en absoluto en quién se convierta eventualmente porque ya sé con certeza absoluta quién soy yo realmente. Y el mayor giro argumental sorprendente de toda esta historia. Ella nunca entendió verdaderamente cuánto valía realmente la casa de campo para mí. No en dólares americanos fríos, sino en raíces familiares profundas, en conexiones generacionales, en historia familiar irreemplazable. Y mientras ella probablemente sigue buscando desesperadamente su próximo salvavidas financiero, su próxima víctima inocente, yo estoy construyendo pacientemente y deliberadamente uno completamente nuevo para mí mismo. Ladrillo por honesto ladrillo, cimiento por cimiento sólido, con integridad y propósito renovados.